Pero nos vamos a meter nuevamente en la actualidad y uno de los temas de la semana que tiene que ver con los cambios en la Policía Federal, con nuevas facultades de la fuerza tras la reforma del gobierno de Javier Milei. A propósito del tema, vamos a hablar con Sabina Frederick, quien fue ministra de Seguridad de la Nación hasta, en realidad, de 2019 al 2021. Hola Sabina, ¿cómo estás? Yamila Segovia te saluda y el equipo. ¿Qué tal? Buen día, Yamila, equipo. Primero, como primer acercamiento a esta noticia, que por supuesto hemos hablado durante la semana, pero queremos saber cuál es tu primera mirada sobre el impacto que puede tener, ¿no?, en la población. Mira, hay varias cuestiones para destacar. La primera, hay que decir que la Policía Federal tenía que atravesar una modificación de su ley orgánica, sí, luego de haber sido traspasada la mitad de la institución a la Policía de la Ciudad en el 2016-2017, quedó en una suerte de zona gris, solapada con competencias que tenían las otras fuerzas federales, Gendarmería en el territorio, en la frontera, la prefectura en las zonas costeras, lagunas, lagos, ríos, etcétera, y la Policía de Seguridad Portuaria en los aeropuertos. Si bien ninguna de esas fuerzas está estáticamente en ese lugar, tienen como una jurisdicción núcleo y a partir de ahí hay otros despegues. La Policía Federal había quedado en un limbo muy concentrada en la Ciudad de Buenos Aires, está prácticamente la mayor parte de la dotación de la Policía Federal y sus medios en la Ciudad de Buenos Aires, y es una policía federal. De manera que era importante pensar en un cambio. Lo que pasa es que el cambio que está proponiendo, que propuso, que aprobó el gobierno, tiene muchos problemas. Puedo enumerar algunos. Sí. Y solo agregar que nosotros, cuando yo fui ministra, hicimos un trabajo junto con la institución, junto con la Policía Federal, para modificar esa ley orgánica y orientarla hacia lo que Bullrich, en términos discursivos, plantea que va a ser la Policía Federal. No es lo que la norma dice, pero la orientación es dedicada a la investigación criminal, sí, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, nosotros dejamos ese proyecto de ley, porque somos republicanos y lo íbamos a pasar por el Congreso. Después el ministro que me sucedió no avanzó, pero digo, en términos generales está bien que haya una modificación. Esto que hace la ministra Bullrich, si quieren puedo detallar cuáles son los problemas que tiene hacia adentro de la institución y por lo tanto también hacia afuera de la institución, ¿no? Sí, lo primero, con respecto a lo que recién mencionabas, ella, como vos decías, cuando vos eras ministra, habían presentado tal vez un proyecto que iban a pasar por el Congreso. Ella también, Bullrich dijo que iba a hacer un proyecto hace creo que un tiempo y que lo iba a pasar por el Congreso, que claramente sí, eso no pasó, por lo menos hasta ahora, ¿no? Hace un año y medio dijo eso, en enero del 2024. ¿Y por qué pensás que tomó la decisión de no pasarlo por el Congreso? Bueno, porque es un mamarracho, no hubiera pasado jamás esto por el Congreso. Hay varias cuestiones. Ella hizo circular hace un mes y medio una versión borrador de este decreto y su anexo. Y yo creo que ella perdió una interna dentro del gobierno con este proyecto, en principio. Y la interna que perdió es porque ella quería, en ese primer borrador, hacer uso de este decreto para declarar la emergencia de la Policía Federal Argentina y poder hacer contrataciones durante 2 años sin pasar por las reglamentaciones que tiene el Estado Nacional. ¿Eso qué significa? Significa hacer caja, básicamente, para claro, sortear los instrumentos del Estado de control, ¿no?, de la corrupción, significa quedarse con un retorno. Y evidentemente eso el gobierno nacional de Milei, ya sea por cuestiones presupuestarias, inclusive políticas, se lo frenó. Eso desapareció del decreto. Y después porque tiene varios problemas. Uno, voy a detallar cuáles son. Dale. ¿Y por qué creo que no hubiera pasado por el Congreso? No hubiera pasado por ninguna comisión que la defendiera. Como no pasaron, porque me parece que acá hay que hacer historia. Ella quiso pasar algunos proyectos de ley que no prosperaron. El proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior quedó estancado, se lo vetó el propio López Murphy, o sea que el presidente de la Comisión de Defensa. Presentó una modificación de la legítima defensa del Código Penal, quedó estancado en el Congreso también. El único que prosperó fue el de la Ley Antimafias, que es también, yo creo que es el más grave de todos, el que más daño puede producir a la ciudadanía.
Ahora, en el caso de este proyecto, 3 problemas básicos tiene. El primero es que ella dice que la Policía Federal se va a dedicar a la investigación criminal y de lo único que habla es de inteligencia criminal. Es decir, está haciendo pasar por investigación criminal lo que en realidad es inteligencia criminal. Eso es, se entró en una zona de ilegalidad porque la inteligencia criminal o la investigación se hace básicamente en el marco de una causa judicial. Y la inteligencia tiene en realidad una capacidad limitada en la Argentina, ¿no? Es decir, es poco lo que las fuerzas federales pueden hacer porque rápidamente tienen que acudir a la justicia para poder avanzar en el trabajo de investigación. O sea, lo que está tratando de hacer es eludir, o mejor dicho, confundir, ¿no? una cosa con la otra. El otro problema que tiene este decreto es que deja muchísimos ítems, muchísimas cuestiones, sobre todo asociadas a el reclutamiento, a la formación, a la reconversión de los 2 escalafones. La federal tiene oficiales y suboficiales y el decreto que quiere es eliminar el escalafón de suboficiales. ¿Y eso cómo puede caer en la fuerza? Bueno, y ese es un tercer problema, tiene que ver con que mete artículos del Código Penal que generaron un escándalo, por supuesto, en los sectores más progresistas y garantistas, pero en realidad que ya estaban en el Código Penal. Lo que hizo fue desconocer una serie de fallos que pusieron límites a ese sobre todo que tiene que ver con requisas, ¿no? Pero en realidad ya estaba eso en el Código Penal. Dentro de la Policía Federal Argentina hay un escándalo, están todos indignados. Hay un problema de conducción en la Policía Federal porque este proyecto no tuvo ninguna consulta institucional, es un proyecto que le tiró Bullrich por la cabeza a la Policía Federal. No ha habido consultas técnicas y han aparecido una serie de memes producidos por lo mismo personal de rechazo, en donde lo que la Policía Federal pone, o sea, los integrantes de la fuerza, lo que ponen de relieve es: nos están hambreando, ¿no? O sea, son memes que muestran las condiciones de precariedad en las que está trabajando la Policía Federal, que obvio que probablemente no sean peores de la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos, ¿no? Pero muestra las condiciones de precariedad, el baño cosmético que significa cambiarle el nombre a la Policía Federal Argentina con Departamento Federal de Investigaciones, y recuerda a Bullrich, que lo sabe perfectamente, que el Ministerio de Seguridad o el Estado argentino le debe a la Policía Federal Argentina, sobre todo al personal de menor rango, con menos antigüedad, los servicios adicionales, que han terminado siendo un elemento central de la composición salarial, porque el salario no les alcanza, entonces tienen que hacer un montón de servicios adicionales, que significa que trabajan en peores condiciones, sin descanso, 6 meses así que no les pagan los adicionales. Sí, y por otro lado, también hay que, esto digamos, lo puedo decir porque conozco un poco más desde adentro, este trabajo que ella les hace hacer desde hace 1 año y medio, de estar todas las semanas pegándole a la ciudadanía que protesta, con un protocolo impracticable, pegándole los miércoles de los últimos meses a los jubilados. Sí, eso es, primero no tiene nada que ver con esta agencia que está tratando de crear, este departamento que está tratando de crear, claro. Y después que los pone a los policías, aunque ellos no lo digan, en las condiciones más humillantes. Claro. Finalmente. ¿Y puede haber alguna protesta interna de policía frente a la implementación de esta nueva modalidad? Mira, es una institución que en las últimas protestas que hubo, 2012-2013, no presentó ningún movimiento de reclamo. Tiene recursos opacos para manifestarse, que esperemos que no ocurran. Hoy la protesta circula a través de memes, hay muchos memes hechos por el personal. Hay mucho malestar interno, mucho por esta modificación, y yo agrego algo más que creo que es una característica típica de este gobierno y de Bullrich. El estilo de conducción de Bullrich es bajo extorsión. Como el decreto tiene muchos puntos oscuros, muchos puntos indefinidos, que deja al Ministerio de Seguridad librada la potestad de hacer lo que le parezca que tenga que hacer, yo creo que esto va a funcionar como una forma de extorsión al personal. Es decir, ojo con esto porque puede ser peor, ¿no? No les digo cómo va a ser, pero puede ser peor. Entonces,
digamos, es delicado porque finalmente es una reforma que no va en beneficio de la modernización de la Policía Federal, ni tampoco en beneficio de la... Nosotros en la Argentina necesitamos una fuerza especializada en investigación criminal. Pero el decreto, de eso no dice nada el decreto, porque no plantea cuál es la orientación, por ejemplo, de los universitarios que van a entrar a la fuerza, qué tipo de capacidades se necesita. No dice absolutamente nada, ¿no? Ahora, Frederic, ahí hay un tema que al menos también se ve en la parte donde se habla de ciberpatrullaje, que es esta historia de inicio de investigaciones o detenciones sin autorización judicial. ¿Puede explicar un poco eso? Bueno, eso está en el Código Penal, lamentablemente. Argentino. Hay una modificación que se hace, no lo del ciberpatrullaje, eso sí es un delito. Hay dos deslices que tiene el decreto que se excede. Uno es el ciberpatrullaje, que no está regulado, aunque ella creó una unidad de inteligencia artificial donde establece, bueno, ciertas garantías, ¿no?, al patrullaje en las redes sociales. Pero sí está la posibilidad de requisar sin orden judicial en ciertas circunstancias dentro del Código Procesal Penal, algo que se aprueba en junio del 2001. Y que, esto es importante, en 1991 asesinan a Walter Bulacio, la policía asesina a Walter Bulacio. Los organismos de derechos humanos, entre ellos Correpi y el CES, inician un proceso, van a solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expida. La Corte se expide contra el Estado argentino y lo obliga, entre comillas, a modificar una serie de regulaciones, pero que esas regulaciones no son protocolos, son leyes, entre ellas la del Código Penal. Bueno, eso fue en el 2003, la Corte Interamericana se pronuncia en el 2003 y no pasó nada. O sea, y ahí, digamos, también hay que hacer una autocrítica, una crítica al progresismo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Que finalmente se tuvo que endurecer. En 2004 aparece, bueno, asesinan a Axel Bloomberg y el gobierno de Néstor Kirchner introduce penas más graves para algunos delitos. Entonces, el Estado argentino no hizo lo que la Corte le pidió. Durante la gestión de Neil Lagarré hubo algunas medidas que se tomaron, pero de carácter resolutiva. Hubo fallos judiciales que sentaron jurisprudencia para limitar la discrecionalidad de la policía, pero el Código Penal sigue diciendo eso, que es posible realizar requisas bajo ciertas circunstancias sin autorización judicial. Y Bullrich, desde Bullrich y la derecha en general, básicamente lo que hacen es eludir a la justicia. Todo lo que hacen es eludir a la justicia. Desde la doctrina mal llamada Chocobar hasta la mal llamada ley antimafias, está básicamente todo pensado para eludir la justicia, ¿no? Recordemos la ley antimafias, que no está pensada tampoco para perseguir grandes organizaciones criminales, sino organizaciones sociales y políticas. Permite los allanamientos en cadena y las escuchas telefónicas solo con la autorización de la primera. Es decir, si la policía encuentra que hay un sospechoso y da evidencia a la justicia, pide autorización a la justicia le da la autorización para hacer un allanamiento y hacer la escucha a una serie de personas, pero si la policía encuentra que hay más evidencia, no necesita pedir la autorización al juez. Claro. Eso es la ley antimafia. Entonces, la derecha está todo el tiempo corriéndose hacia eliminar el papel de la justicia y de la independencia de los poderes judiciales. Lo estamos viendo con Cristina, ¿no? También, me parece que hay como una repetición del esquema. Pero a tu pregunta, la verdad que no hay nada nuevo, solo que hay un refuerzo de medidas que o ya estaban escritas en el Código Penal o el gobierno de Milei se encargó de aprobar a través de resoluciones. Y para ir cerrando, ¿cuál sería de repente una reforma novedosa o inteligente de la Policía Federal? Mira, requiere sin duda modificar el esquema de los escalafones de oficiales y suboficiales. Hace falta aprovechar las capacidades del personal de suboficiales, que muchos de ellos están formados en la universidad hoy, no existe esa distinción que existía antes. Es necesario quitarle facultades vinculadas con
por ejemplo, la actuación en la contención de la protesta o en la represión. Esas facultades habría que acotarlas, y lo que hay que hacer es profundizar el entrenamiento en las metodologías de la investigación, que no son las metodologías de la investigación científica, ¿no? Son metodologías de investigación, de análisis pericial, que permiten que le permiten, digamos, a la institución, inclusive hasta te diría forzar a la justicia para que las investigaciones vayan por caminos más certeros, ¿no? Hay una necesidad enorme de personal que tenga mayor conocimiento de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, que es un campo nuevo y necesita fortalecerse. Para eso hay que tratar de que la Policía Federal no solo se forme en el Instituto Universitario de la Policía Federal, sino también acceda a la universidad pública. Ahora, Freddy, perdón que le interrumpa, ¿salarialmente no hay que hacer algo también? Bueno, salarialmente, lamento tener que hablar de nuestra gestión, pero durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se regularizó el salario de todo el personal de la Fuerza Federal. Es una deuda que hacía 30 años tenía el Estado por salarios irregulares, es decir, con muchos componentes en negro, y tuvieron, la verdad, que estaban perfectos, no solo el personal activo, sino el retirado. Hoy están recontra precarizados. Vuelvo a esto de los memes, o sea, hasta hay un meme que muestra a una persona con un chaleco que dice DFI, juntando latas con el pantalón roto. La policía está muy mal, insisto, hay mucho malestar con las autoridades de la Policía Federal porque el reclamo de mejora salarial no prospera. No, eso es como un piso, totalmente. O sea, uno puede hacer una gran reforma de la Policía Federal para que esté más capacitada. Y otra cosa que es fundamental es la articulación con las policías de la región y de Europa. La articulación que hoy existe entre las fuerzas federales y las policías de la región y de Europa es una articulación personal. Te conozco, me conocés, hicimos un curso juntos y entonces trabajamos juntos. No existe nada que tenga que ver con la cooperación institucional. Y Patricia Bullrich no está haciendo nada con eso, o sea, hace, digamos, videos que firma convenios, pero la verdad que ahí hay un trabajo serio para hacer. Pero sí, obviamente, tenerlos bien pagos es fundamental. Ahora, este gobierno no tiene bien pago a nadie, ni siquiera aquellos con los que cuenta para reprimir la protesta social, ¿no? Entonces, es una contradicción absoluta, y yo me alegro que al menos el personal de la Policía Federal se exprese de alguna forma, ¿no? Y espero que no se exprese de una forma negativa, que tal vez no sería una protesta, aunque es ilegal, pero hay otras formas que todos sabemos que son nocivas, ¿no? Para todos nosotros. Sabina, buen día. Brenda Strumiger te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte por uno de los ítems, de los objetivos de este proyecto que tiene que ver con, o de esta medida, que tiene que ver con el aumento de la cantidad de efectivos, ¿no? Que quieren aumentarlo en un porcentaje en torno al 10%. ¿Es necesario un aumento de la cantidad de efectivos a nivel nacional o en realidad con los que está es suficiente o es mayor la cifra a la que hay que aspirar? Lo que pasa es que lo que hace el decreto es decir que va a reducir el personal de suboficiales hasta hacerlo desaparecer. O sea, ese escalafón va a desaparecer. Eso es un golpe tremendo para la policía porque no sabe trabajar si no es con dos cuerpos. Y de ahí va a sacar el dinero para financiar la modernización. Eso es lo que dice el decreto. Más personal no hace falta. Lo que hace falta es distribuirlo mejor. Son aproximadamente unos 25.000 que están recontraconcentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Es necesario federalizarlo siguiendo la lógica de los juzgados federales, que es para los que trabajan, pero también, porque digamos, la policía se puede desplegar, tiene medios para desplegarse, tiene unidades en prácticamente todas las ciudades grandes del país, pero es muy poco personal y en general los que van al interior son castigados o sienten que están castigados. Entonces, te diría que los mejores o los más motivados no están en el interior. No quiere decir que los del interior no sean buenos, pero muchas veces están desalentados porque la institución se mueve en Buenos Aires. Entonces, más que un problema de aumentar, lo que hace falta es redistribuir mejor y formarlos. Ahora, para formar a la policía los tenés que sacar
de estar toda la semana pegándole a la gente. No hay forma de que la policía funcione. Gran parte del personal que está desplegado en las grandes movilizaciones o en las pequeñas, en la plaza de los 2 congresos, es personal que están sacando de las áreas de investigación de delitos complejos. Entonces, es una contradicción absoluta lo que hace Bullrich. Hay, por ejemplo, malestar dentro de la Policía Federal porque no ha habido ningún procedimiento basado en una investigación producida por la misma Policía Federal, como la que sí hubo durante nuestra gestión, que nosotros alentamos, protegimos, con la figura de agente encubierto, que es una figura polémica, pero que es la verdad que bastante útil. Entonces, no es una cuestión de cantidad de personas. La Argentina tiene exceso de policía, exceso. Las fuerzas federales no son las que más, proporcionalmente más tienen, pero insisto, es más un problema de distribución y de capacitación. Muchas gracias, Sabina Frederick, por la comunicación y por tu mirada sobre este tema que seguramente vamos a seguir debatiendo y hablando y tratando de entender, ¿no?, en los próximos días o las próximas semanas. Gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Pasaba Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, y nos vamos